Tiempos y formas verbales. Voz pasiva. 1. Completé el proyecto hoy. I completed the project today. Sugerí un nuevo plan. I suggested a new plan. Celebramos nuestra victoria. We celebrated our victory. El espectáculo duró 2 horas. The show lasted 2 hours. La tienda está ubicada cerca. The shop's located nearby. El evento terminó tarde. The event ended late. Participamos en la carrera. We participated in the race. Corrigieron los errores rápidamente. They corrected the mistakes quickly. Visité a mi abuela. I visited my grandma. Nos invitaron a la fiesta. They invited us to the party. Decidí ir al parque. I decided to go to the park. Aceptaron las condiciones. They accepted the terms. Necesitaba ayuda con el trabajo. I needed help with the work. Celebramos su cumpleaños ayer. We celebrated her birthday yesterday. El coche está ubicado aquí. The car's located here. El evento terminó pronto. The event ended soon. Me invitaron a cenar. They invited me to dinner. Sugirió una solución. She suggested a solution. Ella decidió quedarse. She decided to stay. Quería un coche nuevo. I wanted a new car. La clase empezó tarde. The class started late. Acepté su ayuda. I accepted his help. El espectáculo duró poco. The show lasted briefly. Esperé mucho tiempo. I waited a long time. Decidí llamar después. I decided to call later. Sugirieron una mejor idea. They suggested a better idea. Visitaron el museo. They visited the museum. Este lugar existió hace años. This place existed years ago. Necesitaban apoyo. They needed support. Aceptaron la oferta rápidamente. They accepted the offer quickly. Participaron en el torneo. They participated in the tournament. Gritaron de alegría. They shouted with joy. Decidimos ir juntos. We decided to go together. Visité su casa ayer. I visited his house yesterday. Necesitábamos más tiempo. We needed more time. La clase comenzó a tiempo. The class started on time. Odié esa película. I hated that movie. No asistí a esa reunión. I didn't attend that meeting. El evento terminó temprano. The event ended early. Queríamos ver la película. We wanted to see the film. Completé el formulario. I completed the form. Coleccionaron sellos raros. They collected rare stamps. Corrigí los exámenes. I corrected the exams. Coleccionó monedas antiguas. He collected old coins.
Esperé en la fila. I waited in line. Odiaba esa tarea. I hated that assignment. Me gritó en la calle. He shouted at me on the street. El evento empezó pronto. The event started soon. Él paró el coche. He stopped the car. Él revisó su correo. He checked his mail. Alcanzaron el objetivo. They reached the objective. Pararon el tren. They stopped the train. Ella habló primero. She talked first. Pasaron tiempo juntos. They passed time together. Lavé los platos. I washed the dishes. Notaron el cambio. They noticed the change. Alcanzamos la meta. We reached the goal. Revisaron los documentos. They checked the documents. Trabajaron juntos. They worked together. Noté tu ausencia. I noticed your absence. Ella empujó la puerta. She pushed the door. Alcanzaron la cima. They reached the top. Él besó a su novia. He kissed his girlfriend. Me gustó el paisaje. I liked the scenery. Ayudamos a nuestros amigos. We helped our friends. Miramos el partido. We watched the match. Ayudaron en la mudanza. They helped with the move. El proyecto se desarrolló bien. The project developed well. Esperé tu llamada. I hoped for your call. Discutimos la idea. We discussed the idea. Revisé la lista. I checked the list. Él besó su mejilla. He kissed her cheek. Caminó al trabajo. He walked to work. Bailamos toda la noche. We danced all night. Lavé mi coche. I washed my car. Miré la televisión. I watched TV. Él ayudó a su hermana. He helped his sister. Cocinó una cena deliciosa. He cooked a delicious dinner. Caminamos por el parque. We walked through the park. Él pidió ayuda ayer. He asked for help yesterday. Me gustó esa película. I liked that movie. Ella trabajó duro. She worked hard. Me gustó el concierto. I liked the concert. Ellos discutieron los planes. They discussed the plans. Él pasó el examen. He passed the exam. Noté el error. I noticed the mistake. Discutimos nuestros planes. We discussed our plans. Ella besó a su hijo. She kissed her son. Hablamos del problema. We talked about the problem. Paré en la esquina. I stopped at the corner. Empujé el carrito. I pushed the cart. Pasé la tarde leyendo. I passed the afternoon reading. Ella esperaba buenas noticias.
She hoped for good news. Esperamos un milagro. We hoped for a miracle. Ella cocinó para todos. She cooked for everyone. Cociné para la familia. I cooked for the family. Gestionaron el evento. They managed the event. Siempre creyó en ti. She always believed in you. Él se quedó en casa. He stayed at home. Ella prefirió quedarse. She preferred to stay. Él gestionó todo. He managed everything. Planearon una sorpresa. They planned a surprise. Ellos prefirieron ir. They preferred to go. Siguió a su amigo. She followed her friend. Ella siguió la guía. She followed the guide. Usó su teléfono nuevo. He used his new phone. Estudió para el examen. He studied for the exam. El profesor respondió a la pregunta. The teacher answered the question. Amaba a su familia. She loved her family. Recordó el día. She remembered the day. El bebé lloró mucho. The baby cried a lot. Se mudaron a Londres. They moved to London. Usé su bolígrafo. I used his pen. Escuchó la radio. He listened to the radio. Escuchó la música. He listened to music. El profesor respondió rápido. The teacher answered quickly. Limpió la casa sola. She cleaned the house alone. Te llamé anoche. I called you last night. Algo raro ocurrió. Something strange happened. Ella sonrió felizmente. She smiled happily. Limpiaron la cocina. They cleaned the kitchen. Él sonrió amablemente. He smiled kindly. Te llamé al móvil. I called your mobile. Cambió su dirección. He changed his address. Recordamos la canción. We remembered the song. El vuelo llegó temprano. The flight arrived early. Lo que pasó fue raro. What happened was strange. Él prefirió café. He preferred coffee. Planearon el viaje juntos. They planned the trip together. Ellos estudiaron juntos. They studied together. Ella se quedó tranquila. She stayed calm. Cambió su opinión. He changed his mind. Se mudó a París. She moved to Paris. Gestionó bien la situación. He managed the situation well. El tren llegó tarde ayer. The train arrived late yesterday. Siempre creyó en ella. He always believed in her. El niño lloró fuerte. The child cried loudly. Ella amaba el chocolate. She loved chocolate. Ella amó el libro. She loved the book. Amaban la playa. They loved the beach.
Abrí el correo. I opened the mail. Abrió la ventana. He opened the window. Él gestionó la tienda. He managed the shop. Estudiaron en la biblioteca. They studied in the library. Ella escribe cartas. She writes letters. Mi hermano ve televisión. My brother watches TV. No veo películas. I don't watch films. Él no bebe té. He doesn't drink tea. Ella no estudia alemán. She doesn't study German. No leo revistas. I don't read magazines. Yo leo cada noche. I read every night. No usamos el coche. We don't use the car. ¿Ellos juegan al fútbol? Do they play football? ¿Hablas francés? Do you speak French? No viajo en verano. I don't travel in summer. Ellos escuchan música. They listen to music. ¿Tus padres cocinan? Do your parents cook? No comes verduras. You don't eat vegetables. No trabajo los lunes. I don't work on Mondays. No necesitamos ayuda. We don't need help. Ella siempre va a la escuela. She always goes to school. Ellos no corren rápido. They don't run fast. ¿Él necesita ayuda? Does he need help? Él trabaja en una oficina. He works in an office. ¿Te gusta el fútbol? Do you like football? ¿Usas el ordenador? Do you use the computer? ¿Él va a la tienda? Does he go to the shop? Me gusta tu casa. I like your house. No me gusta el café. I don't like coffee. ¿Visitas a tus abuelos? Do you visit your grandparents? El gato duerme todo el día. The cat sleeps all day. Él no cocina. He doesn't cook. Ellos no pintan. They don't paint. No comemos carne. We don't eat meat. No te despiertas temprano. You don't wake up early. Ella lee libros. She reads books. ¿Tienes un coche? Do you have a car? ¿Tus amigos juegan aquí? Do your friends play here? ¿Él toca la guitarra? Does he play guitar? Vivimos en Londres. We live in London. ¿Cantas en la ducha? Do you sing in the shower? Ella enseña matemáticas. She teaches maths. Él nada cada mañana. He swims every morning. Ella no va al gimnasio. She doesn't go to the gym. Ellos no viven aquí. They don't live here. ¿Ella cocina bien? Does she cook well? Ellos trabajan los sábados. They work on Saturdays. No tenemos perro. We don't have a dog. ¿Él juega al tenis? Does he play tennis?
Ella baila bien. She dances well. Nosotros no estudiamos los domingos. We don't study on Sundays. ¿No te gusta la lluvia? You don't like rain. Él no está durmiendo ahora. He isn't sleeping now. Ella no está cocinando pasta. She isn't cooking pasta. No estoy escribiendo cartas. I'm not writing letters. Están estudiando para el test. They're studying for the test. No estoy corriendo ahora. I'm not running now. ¿Estás tú yendo al cine? Are you going to the cinema? Estás estudiando historia. You're studying history. No estoy dibujando nada. I'm not drawing anything. ¿Están tus amigos viniendo? Are your friends coming? No estamos viajando hoy. We aren't traveling today. Estamos estudiando juntos. We're studying together. Estás haciendo un buen trabajo. You're doing a good job. ¿Estás viendo esa serie? Are you watching that series? ¿Está ella trabajando hoy? Is she working today? ¿Está ella hablando inglés? Is she speaking English? ¿Está ella viajando sola? Is she traveling alone? ¿Están ellos bailando juntos? Are they dancing together? Estamos preparando una fiesta. We're preparing a party. Él está leyendo una novela. He's reading a novel. No estoy cantando ahora. I'm not singing now. Estoy estudiando para el examen. I'm studying for the exam. No estamos escuchando música. We aren't listening to music. ¿Está él jugando videojuegos? Is he playing video games? ¿Estás usando mi ordenador? Are you using my computer? No estamos estudiando ahora. We aren't studying now. ¿Está ella usando tu coche? Is she using your car? ¿Está el perro durmiendo? Is the dog sleeping? ¿Estás escribiendo un correo? Are you writing an email? Estoy escribiendo una carta. I'm writing a letter. Estoy descansando un poco. I'm resting a bit. Ella está pintando un cuadro. She's painting a picture. ¿Estás escuchando música? Are you listening to music? No estamos caminando mucho. We aren't walking much. No está lloviendo ahora. It isn't raining now. Están trabajando en el jardín. They're working in the garden. No estamos viendo la tele. We aren't watching TV. ¿Estás esperando a alguien? Are you waiting for someone? Ella está aprendiendo a bailar. She's learning to dance. ¿Están ellos jugando al fútbol? Are they playing football? No están limpiando la casa. They aren't cleaning the house. No estoy leyendo ese libro. I'm not reading that book. Están hablando por teléfono. They're talking on the phone. Ella está cocinando la cena. She's cooking dinner.
¿Están ellos viniendo pronto? Are they coming soon? Él no está tocando la guitarra. He isn't playing the guitar. Él está jugando al tenis. He's playing tennis. Estamos viendo una película. We're watching a film. No estoy tocando el piano. I'm not playing the piano. Ellos han comprado una casa. They've bought a house. Él ha arreglado el coche. He's fixed the car. ¿Ha llegado el paquete? Has the package arrived? No han terminado el proyecto. They haven't finished the project. No he cocinado la cena. I haven't cooked dinner. He perdido mi teléfono. I've lost my phone. ¿Habéis llamado al médico? Have you called the doctor? ¿Has cocinado la cena? Have you cooked dinner? ¿Han llamado a John? Have they called John? No he leído ese libro. I haven't read that book. Hemos conocido a John. We've met John. ¿Han comido ellos ya? Have they eaten yet? No ha llovido esta semana. It hasn't rained this week. ¿Han hablado ellos contigo? Have they talked to you? No hemos comido todavía. We haven't eaten yet. No han vuelto todavía. They haven't returned yet. He olvidado mi contraseña. I've forgotten my password. No hemos bebido agua. We haven't drunk water. No hemos jugado al tenis. We haven't played tennis. Ella ha ganado el premio. She's won the prize. ¿Has visto a Ana? Have you seen Anna? ¿Ha leído ella el mensaje? Has she read the message? He encontrado mis llaves. I have found my keys. Hemos visto esa película. We've seen that film. ¿Habéis hecho los deberes? Have you done the homework? No hemos visitado París. We haven't visited Paris. ¿Has terminado el informe? Have you finished the report? No he enviado el correo. I haven't sent the email. ¿Has hablado con tu madre? Have you talked to your mum? No han venido a la fiesta. They haven't come to the party. No ha llegado el tren. The train hasn't arrived. ¿Habéis comprado leche? Have you bought milk? No he oído la noticia. I haven't heard the news. Hemos aprendido mucho. We've learnt a lot. ¿Habéis escrito la carta? Have you written the letter? ¿Ha limpiado él la casa? Has he cleaned the house? Ella ha limpiado la cocina. She's cleaned the kitchen. Ella ha vendido su coche. She's sold her car. No he visto ese lugar. I haven't seen that place. Han adoptado un perro. They've adopted a dog. He encontrado una solución. I've found a solution. No he terminado el libro. I haven't finished the book. Hemos comprado entradas.
We've bought tickets. He terminado mi tarea. I've finished my homework. No hemos ido al cine. We haven't gone to the cinema. Han arreglado la televisión. They've fixed the TV. ¿Habéis terminado el trabajo? Have you finished the job? ¿Has visto a tu hermano? Have you seen your brother? Sigue mejorando.